Hola chicos, sean todos bienvenidos una vez más al increíble mundo de la física. Hoy aprenderemos acerca del movimiento. Los antiguos científicos griegos estaban familiarizados con algunas de las ideas de la física que se estudian en la actualidad. Entendían bien algunas propiedades de la luz, pero se confundían en lo relativo al movimiento. Con Galileo y sus investigaciones se alcanzó un progreso grande respecto a la comprensión del movimiento. En este curso aprenderemos las reglas del movimiento que abarcan tres conceptos: rapidez, velocidad y aceleración. Este fenómeno se manifiesta en diferentes escenarios de la vida. Lo percibimos en un guepardo que corre a todo galope. Es el más rápido de los animales terrestres y alcanza velocidades de hasta 113 kilómetros por hora. En un tren en movimiento también podemos percibir este fenómeno. La imagen del tren es borrosa y muestra claramente que el tren está en movimiento. En la fotografía, la imagen del tren sale borrosa debido a que el tren está en diferentes lugares durante el tiempo que el obturador está abierto. De igual forma, este fenómeno lo percibimos en los automóviles. En la vida cotidiana lo vemos cada instante, cada momento. En los automóviles vemos este gran fenómeno. Ahora bien, para comprender el movimiento, debemos introducir ciertos conceptos que nos darán claridad y entendimiento en lo referente a este fenómeno. Lo primero que debemos comprender es que todo se mueve, hasta lo que parece estar en reposo. Todo se mueve en relación con el Sol y las estrellas. Mientras observas este video, te mueves a unos 107.000 kilómetros por hora en relación con el Sol y te mueves aún más rápido con respecto al centro de nuestra galaxia. Todo esto nos indica que el movimiento es relativo. Por lo tanto, es necesario introducir el concepto de sistema de referencia. Para describir el movimiento de un cuerpo, es importante establecer un sistema de referencia, ya que esto facilita su análisis y establecer con respecto a qué se mueve un cuerpo. Cuando examinamos el movimiento de algo, lo que describimos es el movimiento en relación con algo más. Por ejemplo, cuando se dice que un auto de carreras alcanza 300 kilómetros por hora, queremos decir que es con respecto a la pista de competencias que alcanza dicha velocidad. Entonces, un sistema de referencia lo definimos como un sistema coordenado en tres dimensiones, de tal manera que la posición de un punto cualquiera P en cualquier instante de tiempo está determinado por sus tres coordenadas cartesianas. De igual forma, es importante otro concepto, el concepto de partícula. Para introducir el modelo de partícula en el estudio del movimiento translacional, es importante entender el objetivo de esta aproximación. Al introducir el concepto de modelo de partícula, lo hacemos con la finalidad de que el objeto en movimiento se describe como una partícula, sin importar su tamaño. En general, una partícula es un objeto parecido a un punto, es decir, un objeto que tiene masa, pero es de tamaño infinitesimal. Esto quiere decir que es muy, pero muy pequeño. Por ejemplo,
Un hombre que corre se puede describir como una partícula. Un automóvil de carreras se puede describir como una partícula, ya que aquí no interesa la masa, sino describir el movimiento. Por ejemplo, si se quiere describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, solo se puede considerar a la Tierra como partícula y obtener datos precisos acerca de su órbita. Y esta aproximación es lo que permite en física comprender diversos fenómenos que se presentan en la naturaleza. Ahora vamos a considerar otro concepto importante. Es el concepto de trayectoria. Cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo. Es decir, que durante su movimiento transcurre una línea. Entonces, la trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento, como observamos en la figura. Y la distancia recorrida por el cuerpo es la medida de la trayectoria. Considerando la trayectoria de un objeto, el movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. Rectilíneo cuando su trayectoria describe una línea recta y curvilíneo cuando su trayectoria describe una línea curva. Por su parte, el movimiento curvilíneo puede clasificarse como circular si la trayectoria es una circunferencia, como ocurre con el extremo de las manecillas del reloj. También se puede clasificar como elíptico si la trayectoria es una elipse, como ocurre con el movimiento planetario. O parabólico si la trayectoria es una parábola, como se evidencia con el movimiento de los proyectiles. Ahora, ya con esto comprendido y ya que sabemos qué es la trayectoria, vamos a comprender el concepto de desplazamiento. Veamos la siguiente simulación. Ok, ¿esto qué nos muestra? Bueno, básicamente tenemos una partícula cuya posición inicial está definida por el vector x sub i en el punto p sub 1. Luego, esta partícula se mueve y llega a su posición final, la cual queda definida por el vector x sub f en el punto p sub 2. Definiremos el desplazamiento como un segmento dirigido que une dos posiciones diferentes en su trayectoria. Esto implica que el desplazamiento es un vector. Para describir el desplazamiento de un objeto se utiliza la variable, la letra griega delta de x. Delta es una letra griega que significa cambio. X representa la posición, quiere decir que el desplazamiento es un cambio de posición y se define como posición final menos posición inicial. Para describir el desplazamiento también se requiere especificar su medida e indicar su dirección. Esto implica, como hemos dicho, que el desplazamiento es un vector. Ok, ya con esto comprendido, ahora vamos a comprender el concepto de rapidez. La rapidez, los términos de rapidez y velocidad se usan indistintamente en la vida diaria, pero en física es necesario hacer distinción entre ellos. El término velocidad se usa para representar tanto la medida, es decir, valor numérico y unidad, como la dirección en la que se mueve un objeto. Por otro lado, la rapidez hace referencia solamente a la medida de la velocidad,
con que se mueve el objeto. Entonces, definiremos la velocidad y la rapidez. Todo objeto en movimiento siempre recorre cierta distancia a lo largo de un tiempo transcurrido. Por ejemplo, un automóvil recorre varios kilómetros en una hora. De esta manera se puede decir que la rapidez hace referencia a la medida de qué tan aprisa se mueve una partícula. Y la rapidez la definimos como la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Y la rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el tiempo empleado en recorrerla. Ahora vamos a definir el concepto de velocidad. Cuando ves un cuerpo primero en un lugar y después en otro, sabemos que se movió. Pero si no lo sigues en ese cambio de posición, es difícil que puedas saber qué tan rápido lo hizo. Para describir un movimiento, no basta medir el desplazamiento del cuerpo, ni trazar su trayectoria. Debemos también describir su velocidad. Y la velocidad nos dice qué tan rápido se movió el cuerpo y hacia dónde lo hizo. Lo que implica que la velocidad es una magnitud vectorial. La rapidez y la velocidad se miden en el sistema internacional y se expresan en las unidades de metros por segundo, pero frecuentemente se usa kilómetros por hora. Ahora, con base en esto, vamos a comprender otro concepto importante, y es el concepto de velocidad instantánea. Los automóviles disponen de un velocímetro, cuya función es registrar la medida de la velocidad en cada instante de tiempo, es decir, la rapidez instantánea. La velocidad instantánea se especifica mediante la medida de su velocidad y su dirección en cada instante. Por lo tanto, la rapidez instantánea coincide con la medida de la velocidad instantánea. Aquí observamos en la figura, en la simulación, observamos un velocímetro. Este velocímetro mide la velocidad en cada instante de tiempo. Eso es lo que llamamos la velocidad instantánea. Muy bien. ¿Puede cambiar la velocidad? La respuesta es, por supuesto que sí. Los objetos en movimiento pueden aumentar su velocidad o disminuirla. En realidad, la mayoría de movimientos, la velocidad no permanece constante. Por ejemplo, cuando estás dentro de un ascensor y este empieza a subir, y cuando frena repentinamente experimentas algo en el estómago. Esa sensación solo se presenta cuando la velocidad aumenta o disminuye, y no se siente en el resto del trayecto del ascensor, es decir, cuando la velocidad no cambia. Entonces, los cambios de velocidad se describen mediante la magnitud física denominada aceleración. La aceleración es básicamente la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Al calcular el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo en el que se produce, se obtiene la aceleración media. Es decir, que la aceleración media es igual al cambio de velocidad entre el cambio del tiempo. En el sistema internacional, la velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo en segundos. Esto implica que la aceleración se mida en unidades de metros por segundo al cuadrado. Ok, ahora veamos qué tanto has comprendido el concepto de velocidad, de rapidez y de aceleración.
Dice lo siguiente. Aquí tenemos dos dibujos. Tenemos un dibujo de dos automóviles mediante un estroboscopio. Y dice la pregunta: ¿cuál vehículo acelera y cuál viaja a velocidad constante? Si deseas, puedes pausar el video y pensar en una respuesta para este interrogante. Muy bien. Si tu respuesta es que, con respecto a la pregunta de cuál vehículo acelera, si tu respuesta es que el automóvil B, has comprendido bastante bien la aceleración. Y a la pregunta de cuál viaja a velocidad constante, si tu respuesta fue la A, quiere decir que has comprendido muy bien el concepto de velocidad constante. El automóvil A recorre la misma distancia durante cada intervalo de tiempo, es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales, y por lo tanto la velocidad no cambia, y si la velocidad no cambia, su velocidad es constante. Por su parte, el vehículo B se desplaza más lejos durante cada intervalo de tiempo sucesivo, es decir, su velocidad está cambiando. Y si la velocidad está cambiando, quiere decir que está acelerando. Muy bien, ahora vamos a resolver una serie de problemas de aplicación para afianzar los conocimientos adquiridos. Comencemos con el problema número 1. Dice lo siguiente: un vehículo viaja en una sola dirección con una rapidez media de 40 km por hora durante los primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 km por hora durante los siguientes 20 minutos. Calcular la distancia total recorrida y la rapidez media. Muy bien, si deseas puedes pausar el video e intentar resolverlo y después sigue con la reproducción y aquí verás la respuesta y puedes comparar tus resultados obtenidos con la respuesta del problema. Muy bien, veamos la respuesta a este problema. Ok, la distancia total recorrida es la suma de las distancias recorridas. Y sabemos que la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre tiempo empleado. A partir de esta ecuación podemos despejar la distancia. Notemos que el tiempo está en el denominador, lo que implica que puede pasar a multiplicar a velocidad y obtenemos que la distancia será de la siguiente forma: d sub 1 es igual a velocidad por tiempo. Hacemos los cálculos y luego para el segundo recorrido d sub 2 será igual a velocidad por tiempo. Hacemos los cálculos respectivos y obtenemos que la distancia total recorrida es igual a d sub 1 más d sub 2 y esto sería equivalente a 20 kilómetros. Para calcular la rapidez media tenemos lo siguiente: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces reemplazamos los valores y obtenemos que la velocidad media, la rapidez media es 34,5 kilómetros por hora. Muy bien, ahora vamos a hacer el problema número 2. La motocicleta que tiene el récord mundial de aceleración es una motocicleta eléctrica llamada Keila Cycle, la cual permite pasar de 0 a 100 km por hora en tan solo 1,5 segundos. ¿Cuál es la aceleración media de esta motocicleta? Muy bien, esta motocicleta eléctrica Keila Cycle es una de las que ha batido el récord mundial en cuanto a aceleración. Si quieres puedes pausar el video y después lo reproduces para comparar tus resultados obtenidos con la respuesta correcta. Muy bien, comencemos con la solución.
Primeramente hay que hacer la conversión de las respectivas unidades, multiplicando por el factor de conversión. Ahora se calcula la aceleración media. Notemos que la velocidad inicial, que es v sub 1, es 0 metros por segundo. ¿Y a qué se debe que la velocidad inicial v sub 1 sea 0 metros por segundo? Bueno, como en este caso la motocicleta parte del reposo, eso implica que la velocidad inicial sea igual a 0. En este caso la velocidad inicial es v sub 1. Muy bien, y aquí obtenemos que la aceleración media de la motocicleta Quadricycle es 18,51 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ahora vamos con nuestro tercer problema. Dice lo siguiente: determinar la aceleración media de un móvil que inicialmente se mueve a 72 km por hora y que se detiene en 4 segundos. Si deseas, puedes pausar el video e intentar resolverlo, y posteriormente comparas tus resultados con la respuesta correcta. Muy bien, la solución de este problema es la siguiente. Primeramente hacemos la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicando por los factores de conversión. Posteriormente se calcula la aceleración media. Y aquí cabe resaltar algo importante. Notemos que la velocidad v sub 2 es igual a 0. La pregunta es, ¿por qué razón? Bueno, en este caso la velocidad v sub 2, que equivale a la velocidad final, es igual a 0 porque el cuerpo se detiene. Como se detiene, eso implica que la velocidad final es 0. Y en este caso la velocidad final es v sub 2. Al reemplazar obtenemos que la aceleración es menos 5 metros por segundo al cuadrado. La aceleración media. En este caso la aceleración y la rapidez tienen signos diferentes. Esto en física se interpreta como una disminución de la rapidez. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda y que hayan aprendido un montón. Recuerden y nunca olviden que una mente que se expande nunca vuelve a su tamaño original. Nos vemos, muchas gracias por todo y hasta la próxima.